gestión de los interesados es la 11.ª área de conocimiento. Ya solamente nos falta una más, que es la de los riesgos, eso la vamos a ver mañana. Y el miércoles, como les había indicado, vamos a hablar sobre el liderazgo. Y con eso terminaríamos el curso. Bien, entonces, en cumplimiento de lo que está previsto para el día de hoy, ¿no es cierto? Vamos a hablar sobre los interesados, ¿ya? Y primero quiero partir de una reflexión en la cual espero que todos, están todos, ¿cómo es? Invitados a participar, ¿ya? Dice, un proyecto técnicamente perfecto, dice, puede fracasar si no se considera a quienes lo afectan o lo sienten como una amenaza. Esa es una reflexión inicial. Entonces, me gustaría que alguien comente si alguien lo ha vivido esto en sus proyectos. A ver, ¿quién quiere compartir algo? No sé si Valeria siempre tiene cosas interesantes que contarnos. Bueno, sí he estado en algunos proyectos, uno un poco complejo, en el cual se pensaba que la parte social no era no digo importante, sino más bien tan difícil. Entonces, ingresamos a hacer los primeros recorridos y bueno, los propietarios sí nos dejaban pasar, pero después es como que ya empezaron a ver los drones, empezaron a ver así ya más gente y como que ya se salió un poco de control. Entonces, este tema de la parte social empezó ya a agravarse un poco. Hasta que ya un día la misma gente comenzó a hacer juntas de las juntas de agua, a poner ya, o sea, cierres en las vías para que no podamos pasar, ni siquiera hacer los recorridos preliminares. Entonces ahí, para suplir todas estas cosas, se armó un equipo social. Sin embargo, todavía ha sido difícil enfrentar esa situación, ¿no? Porque ya los primeros acercamientos no se hicieron de la forma correcta. Ya, ajá, bien. Pero ¿a qué te refieres con acercamientos de la forma correcta? O sea, ¿cómo fue que ustedes lo abordaron y que no fue lo más apropiado? O sea, al inicio es como que solo ingresamos, por ejemplo, preguntando así si a los dueños de los predios les podíamos ir con el dron. Entonces, más o menos no decían, las personas que fueron, no decían que éramos de una empresa, que estábamos haciendo el estudio, sino más bien solo decían que iban a hacer levantamiento topográfico o que eran de alguna otra institución pública. Entonces, eso es lo que me refiero que no se hizo de la forma correcta. Ya. Ya, bien. Entonces, sí, o sea, por ejemplo, en esta hora con el uso de la tecnología, efectivamente el dron, o sea, es lo ideal, pero uno no puede coger pues, y poner un dron y mandar en donde quiere, no puede. No debe, más bien Ujú. dicho. No es que no puede, no debe. No debe hacer, Claro. no debe hacer. Entonces ya la gente vio que estaban ahí con el dron y pensaron que era algo, como son personas del campo, o sea, pensaron que era algo malo. Entonces también antes de ingresar, o sea, debían haber mandado un equipo de socialización, Ujú, ujú, antes de cualquier trabajo. ujú. Entonces eso es una de las falencias que tuvimos en ese proyecto. También hicimos en otro proyecto que teníamos para Delcy Tamisawa, unos estudios para estabilización de taludes en la central del Siquinizagua. Entonces, SELEC había comprado la mayor parte de los terrenos cercanos a la zona del embalse, pero había un terreno en la que no habían comprado y ese terreno era el que estaba como que con problemas de deslizamientos. Entonces, SELEC, sin haber hecho la socialización o sin habernos dicho nosotros que el terreno era de un externo, nosotros igual ingresamos a hacer las topografía, calicatas, perforaciones, entonces también ahí hubo un problema. Entonces ahí es como que no se tomó en cuenta a todos los interesados, ¿no? Que vendría a ser el propietario del terreno. Después prácticamente se solucionó pagándole un alquiler por los días que estábamos utilizando su predio. Se hizo también algunos accesos, eso también le molestó al dueño. Entonces, prácticamente a futuro, cuando les toque hacer las intervenciones, se le tendrá que comprar esos terrenos. Ujú.
claro. Entonces, esos dos casos de, de estos problemas de no considerar a todos los interesados. Ujú. Correcto, muchas gracias, Valeria, por comentarnos tus experiencias, ¿no? Y así yo creo que seguro que todos en el camino hemos de haber encontrado muchos conflictos, especialmente cuando no se toma en cuenta, ¿no es cierto?, a todos los afectados. Entonces, por ejemplo, hoy solamente hemos hablado de la comunidad, que sí, realmente es un tema súper crítico, ¿no es cierto? Pero hay otros, también otros actores más. Pero bueno, ya eso vamos a ir conversando un poquito más el día de hoy. Bien, entonces, con esa reflexión inicial, que no se olviden, ¿no es cierto? Podemos tener el proyecto más lindo, ¿ya? Pero si no está bien conversado, si no está bien socializado, ya sucede que uno quiere llevarlo y de pronto no lo logra. Y eso es precisamente lo que no queremos. Entonces, bueno, ya vamos a hablar sobre esto. Bien. Entonces, primero, para esto es supremamente importante, primero, entender qué es un interesado. Y entonces aquí he escogido algunos términos, ¿no? En inglés se utiliza mucho el stakeholder, ¿ya? Eso también, ¿qué quiere decir? Un actor clave. También se lo podría denominar como un grupo de interés o también un público de interés, ¿ya? Eso es un interesado, ¿ya? Entonces, un poquito yendo a profundidad, ¿no es cierto? Nosotros podíamos definirlo a un interesado como aquellos grupos o individuos que poseen interés, dice, en el resultado de la empresa y en cómo ésta usa sus recursos, ¿ya? Entonces, nunca tenemos que olvidar que las personas o grupos que están vinculados o influyen de alguna manera en que están, ¿cómo es? ¿Cómo se diría? Están relacionados, ¿no es cierto?, con las operaciones de la empresa. Ellos son precisamente nuestros actores claves, ¿ya? Y claro, desde luego, ya sea en este caso nuestro proyecto, nuestra empresa, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Ellos, dicen, son la parte activa, ¿ya? Que nosotros tenemos que gestionarlo, ¿ya? Y que forma parte, ojo, no se olviden, estos son de los conceptos iniciales que vimos, ¿no? Forma parte de la cadena de valor de los productos o servicios generados, ¿ya? Bien, otra cosa, dice, se puede tener varios tipos de grupos de interés y ojo, y a diferentes niveles. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no todos tienen la misma participación, no todos tienen el mismo interés, y eso precisamente hay que identificar para saber dónde nosotros ponemos nuestros esfuerzos, ¿ya? De pronto, nosotros tenemos un montón de actores, pero de pronto, si no establecemos, si no los clasificamos, de pronto nosotros podemos correr el riesgo de estar poniendo mucho esfuerzo de pronto en un actor que no, no es relevante, por ejemplo, ¿ya? Podría darse el caso, ¿ya? Entonces, ojo con eso, ¿ya? Y de pronto también puede darse lo contrario, que de pronto un actor, ya, como hemos visto, que justamente lo que nos ha comentado Valeria, ¿no es cierto? De pronto un actor fundamental y que de pronto lo hayamos subestimado en el camino. Y entonces ya cuando estamos ya con la obra o queriendo hacer las cosas, ahí recién nos damos cuenta, no, si ha sido importante. Y eso precisamente es lo que no queremos. Queremos tomar buenas decisiones en los proyectos y para que los proyectos salgan, precisamente hay que hacer este análisis. Bien, entonces, solamente aquí para reforzar esta idea, ¿qué son los stakeholders? ¿No es cierto? Son los individuos u organizaciones que están activamente involucrados en el proyecto, cuyos intereses pueden ser, ojo, positivos o negativos, ¿ya? Para los intereses del proyecto, ¿ya? Y que de ellos depende, ¿no es cierto?, que nosotros terminemos con éxito o no nuestro proyecto, ¿ya? Bien, entonces, ¿cuáles son las partes interesadas? No nos olvidemos que son dos partes, la interna y también tenemos la externa. Dentro de la interna, obviamente de la organización, o en este caso del grupo, ¿no es cierto?, consultor o de la constructora o de lo que estemos hablando, ¿no es cierto?, la parte interna que son los empleados, los gerentes, los propietarios, ¿ya? En cambio, en la parte externa, ¿qué tenemos? Tenemos los proveedores, tenemos la sociedad, tenemos el gobierno, tenemos los acreedores, tenemos los clientes. O sea, obviamente esta parte todavía es mucho más extensa, ¿no? Podríamos desmenuzarla más detalladamente, ¿ya? Pero en términos generales, ¿no es cierto? Estos son los dos grandes grupos a los cuales nosotros tenemos que poner nuestra atención, ¿ya? Entonces, ¿qué es la gestión de los interesados? Ya entendiendo un poco a qué se refiere con interesados. Bueno,
La gestión de los interesados, dice, es precisamente, son todos los procesos que nosotros necesitamos realizar. ¿Para qué? Para identificar a las personas o grupos u organizaciones, ¿ya? Que nos pueden, que pueden influir en nuestro proyecto y por ende afectarlo, ¿ya? No nos olvidemos que puede ser positivo o negativo. Entonces, imagínense si no negativamente, si no identificamos, puede ser un perjuicio. Y positivamente podemos perder una oportunidad, ¿no es cierto? Una oportunidad de mejorar, de ser más rápido, de ganar más, en fin, un montón de cosas, ¿ya? El objetivo, ¿cuál es de esta gestión? Es analizar las expectativas, ojo, las expectativas de los interesados y su impacto en el proyecto, ¿ya? Con esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desarrollar, dice, estrategias de gestión adecuadas a fin de lograr la participación eficaz de los interesados, ¿ya? ¿En dónde? En las decisiones que vayamos a tomar en el proyecto y en la ejecución del proyecto mismo. Entonces, no se olviden en este punto, esto es supremamente importante, puede estar de pronto hasta en las preguntas, ¿no? Dice, la satisfacción de los interesados debe gestionarse como uno de los objetivos claves del proyecto. Es que es así. No nos olvidemos cuando estamos hablando, ¿no es cierto?, de calidad total o gestión de la calidad, ¿no es cierto? Ya, ¿cuál es uno de los objetivos? Es, ¿no es cierto? Satisfacerle al cliente, satisfacerle al cliente y otra cosa más, si es posible, superar las expectativas del cliente, o sea, dependiendo del contexto y todo, pero esa sería la idea, ¿no es cierto? Si hablamos de calidad. Bien, entonces, ¿cuáles son los componentes de la gestión en este tema de los interesados? Como ya hemos visto, lo típico es primero identificar los interesados, ¿ya? Y claro, para eso, ¿qué necesitamos? Analizar y documentar la información relevante. Luego, vamos a pasar a la planificación de la gestión de los interesados, ¿ya? Claro, vamos a ver, bueno, ya identificamos, ahora cómo los abordamos, ¿ya? ¿A todos les vamos a dar el mismo trato? Ya vamos a ver que no. Entonces, ¿cómo los vamos a tratar? ¿Cuáles van a ser nuestras estrategias, ¿no es cierto?, para enfrentarlos, con miras a que nuestro proyecto, ¿no es cierto?, termine con éxito, ¿ya? Después de la planificación pasamos a la gestión misma, ¿no es cierto? Y eso significa comunicación, justo lo que vimos la última clase, comunicación, ¿ya? Y justamente ya nos adelantamos un poquito y les mostré la matriz, ¿no? Esa matriz la vamos a volver a ver el día de hoy, ¿ya? Y precisamente ahí identificamos, bueno, cómo los vamos a tratar, ¿no? Ya. Y finalmente pasamos a la última parte que es lo que igual, lo que en todos los proyectos debe darse, que es el monitoreo, el control, ¿ya? Sin olvidar que siempre va a haber cambios, siempre va a haber ajustes, ¿no es cierto? O siempre se va a tener que tomar en cuenta que va a haber ¿cómo es? Una adaptación, ¿ya? Entonces, eso queremos, ¿no es cierto? Nosotros tener bien en claro y no se olviden que todo esto es flexible, ¿no? Todo esto, la gestión es flexible, ¿ya? Bien. Entonces, dentro de la identificación de los interesados, ¿cómo se da este proceso? Primero, nosotros antes, o sea, efectivamente, cuando ya nos dan, ¿no es cierto?, la idea de nuestro proyecto, antes de aceptar el proyecto, ya, uno ya tiene que comenzar, bueno, a ver quiénes son los interesados, porque esto resulta interesante, ¿no? Si nosotros hacemos esto, nosotros podemos planificar nuestro proyecto y hacer una propuesta interesante, sabiendo precisamente con quién nos vamos a enfrentar. Pero yo creo que en algunos proyectos, precisamente esto no se toma en cuenta, ¿no? Entonces, claro, cuando ya se da el proyecto, ahí sucede que, ojo, los políticos no han sido tan sencillos. Ojo, la economía no ha sido tan sencilla, ¿no es cierto? Y con aquellos a los cuales nosotros teníamos la intención de acceder, ¿no es cierto? Ojo, nos damos cuenta de que de pronto los terrenos no son tan fáciles de expropiar. Y así, o sea, pueden darse un sinnúmero de cosas. Y es por esa la razón de que antes de que empiece el proyecto, uno ya tiene que tener claro ya un mapa de actores preliminares, que eso ya vamos a hablar. Bien. Después, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Que durante todo el ciclo de vida del proyecto van a ir apareciendo, ¿ya? Eh, nuevos involucrados, ¿ya? O a su vez activándose. De pronto ya sí los identificamos al inicio, pero no aparecen sino en diferentes etapas. Entonces, todo eso nosotros tenemos que tener claro. Y es por eso que aquí viene el monitoreo, ¿no es cierto? Continuo, ¿ya? Dependiendo de la base del proyecto, nos vamos dando cuenta de que van sumándose o también restándose, ¿no es cierto? Y entonces ahí vamos nosotros equilibrando nuestros esfuerzos, ¿ya?
Entonces, ¿cuál es la recomendación en esta parte de la identificación de interesados? ¿Ya? Siempre cuando iniciemos una fase, revisarlo, ¿ya? Revisar si estamos todos hablando el mismo idioma, si todos entendemos con quién tenemos que enfrentarnos, si es el momento también de afrontarlos, ¿ya? Esto también es súper, súper importante. Entonces, por ejemplo, aquí una anécdota, ¿no? Bueno, eso mejor les cuento después, porque ahí viene el tema. Entonces, ojo, no nos olvidemos que siempre al inicio de cada fase, ¿no es cierto? Y chequear si es que ha habido algún cambio, ¿ya? Porque precisamente como aquí dice, ¿no? Si viene un nuevo interesado y de pronto cambia su percepción, ¿no es cierto? O su percepción sobre nuestro proyecto, puede dar un giro, ¿ya? Y ese giro puede ser de 45 grados, de 90 grados, de 180 grados. O sea, siempre, ojo, tienen que tener precisamente esa visión de que todo puede pasar, ¿ya? Bien, entonces, con eso pasamos a los objetivos en esto de de la planificación. Y para este punto, ¿no es cierto? El primer paso es determinar quiénes pueden verse involucrados o afectar al proyecto, ¿ya? Existen tres posibles casos. Pero, ojo, aquí esto se llama, esta parte precisamente de determinar los involucrados se llama, es la realización, ¿no es cierto? La creación de este mapa de actores. Entonces, en la plataforma, ahí les he dejado varios documentos, ¿ya? Entre ellos hay precisamente un video que escogí, cómo hacer un mapa de actores, ¿ya? De una manera súper detallada, ¿no? Entonces, ojo, eso para que lo revisen con calma, siempre es bueno tenerlo eso en mente. Bien, regresando a los tres posibles casos, tenemos individuos, ¿no es cierto? Puede ser un trabajador, un cliente o también puede ser un colaborador. También tenemos los grupos. ¿A qué nos referimos? Puede ser un departamento específico, qué sé yo. Nuestro actor es del departamento precisamente de expropiaciones, se me ocurre, ¿ya? Entonces, ojo, ¿con quién estamos tratando? ¿Gente fácil o no muy fácil? ¿Gente colaborativa o no colaborativa? ¿No es cierto? Para, en este caso, los objetivos del proyecto. También podríamos aquí verlo como un conjunto de individuos que puede tener un gran impacto en el proyecto, ¿ya? Bien, otra cosa, las organizaciones. Aquí en cambio tenemos a quiénes, a los socios, tenemos a los clientes, a los proveedores, o también dice a las organizaciones que tienen relación directa con la compañía en la que se realiza un proyecto. Entonces, ya con estos tres posibles casos que se nos va a dar, ojo, entonces cuando decimos actores no estamos hablando de una persona en específico o no necesariamente de una persona, puede ser un grupo o puede ser una organización, ¿ya? Entonces, en cualquiera de estos tres escenarios, nosotros dice tenemos que documentar la información relevante, ¿ya? O sea, la información clave, ¿ya? Y que sea de interés, ¿no es cierto?, para el proyecto. ¿Ya? Y ahí aquí comenzamos, ¿no es cierto?, cuando hacemos este mapa de actores, o sea, primero, ¿no es cierto?, llamamos a reuniones y todo, y chequeamos a ver quiénes son los fulanitos, después comenzamos a agruparlos, y eso es lo que vamos a ver más adelante. Bien, el mapa de actores, ¿ya? Y como ya vimos, hay actores principales, hay actores secundarios, que eso es lo que nosotros tenemos que organizar, ¿no? ¿Ya? ¿A qué grupo pertenecen? ¿Ya? Esto, obviamente, en relación con qué, con sus relaciones, en este caso con el proyecto, ¿ya? ¿Qué relación tienen con el proyecto? ¿Cómo pueden influir con el proyecto? Ojo, a eso se refiere, ¿no es cierto?, el contexto. Entonces, sobre la base de esto, más bien dicho, este mapa de actores sirve para qué? Para tomar decisiones, ¿ya? Tomar decisiones y, otra vez, como les había indicado hace un momento, identificar oportunidades, ¿ya? Porque no necesariamente el ingreso, ¿no es cierto?, o la salida de un actor quiere decir que es algo negativo, ¿ya? Eventualmente puede ser algo muy positivo para, en este caso, nuestras metas dentro del proyecto. Bien, entonces, justamente aquí esta matriz vimos, terminamos la clase anterior, que justamente nosotros tenemos que, ya una vez que hacemos nuestro mapa de actores y que tenemos toda nuestra lista de actores, ¿no es cierto? Ah, entonces nos sentamos a conversar bueno, internamente, ¿no es cierto? Y decir, bueno, y definir a dónde pertenece. Este, por ejemplo, tal actor, ¿qué es? ¿Es un actor apático, defensor, promotor o latente? ¿Ya? Un poquito va a cambiar esto dependiendo de algunos autores. Puede cambiar, por ejemplo, apático, reticente, por ejemplo, pero es lo mismo, ¿no? Entonces, eso vamos a ver. Entonces, primero, para hacer esta matriz, ¿ya? ¿Qué es lo que necesitamos?
establecer qué tipos de stakeholders o agentes interesados deberíamos tener en cuenta para nuestro proyecto. Otra cosa, vamos a clasificar los stakeholders de acuerdo a su influencia e interés. Ya, no nos olvidemos que una cosa es influencia y otra cosa es interés, ¿ya? Entonces, claro, aquí ustedes, no sé, ¿quién me puede decir cuáles son los aquí los más neurálgicos dentro de esta matriz? A ver, ¿quién me puede comentar? A ver, ahorita que ya se unieron todos. A ver, vamos a ver, Alejandro, ¿cuáles ves que son los actores más neurálgicos dentro de esta matriz? Neurálgicos. Serían los de alto interés y alto poder. Correcto, exacto, exacto. Entonces, eso vimos de la semana anterior, ¿no es cierto? Que a ellos hay que tenerlos, pero supremamente informados, por ejemplo, ¿ya? Y nosotros tenemos que estar ahí atrás de ellos, ¿no es cierto? Porque ellos tienen gran influencia, ¿ya? Ya nosotros tenemos que tratar, obviamente, ya vamos a ver cómo, ¿no? Bien. Entonces, siguiendo con esto, ya después, ya una vez que tenemos ya organizados, ¿no es cierto?, a qué grupo pertenece, ahí nosotros pasamos a qué, a implementar, ¿no es cierto?, por grupo estrategias. ¿Cómo los vamos a tratar? ¿Cómo los vamos a abordar? ¿No es cierto? ¿Cómo los vamos a, en este caso, cómo va a ser el acercamiento, ¿no es cierto?, para que ayuden, ¿no es cierto?, en este caso apoyen a los objetivos del proyecto, ¿ya? Bien, otra cosa más. Entonces, bien, para esta parte, para justamente a esto que tenemos ya la planificación de los interesados, como entradas, ¿qué vamos a tener? Primero, el plan para la dirección del proyecto, es fundamental, ¿ya? Registro de todos los interesados, factores ambientales de la empresa, que ustedes ya saben cuáles son, y los activos de los procesos de la organización, que ustedes también ya saben cuáles son. Como técnicas y herramientas, aquí, ¿qué vamos a utilizar? Juicios de expertos, ¿ya? Es por eso que aquí es muy relevante que se trabaje multidisciplinariamente, ¿ya? Entonces aquí no es que solito el ingeniero ahí o el líder tiene, no, él tiene que llamar, ¿no es cierto?, a reuniones grandes, ¿ya? Conversar con todos los expertos y ya vamos a ver a quiénes también vamos a identificar dentro, en este caso, como nuestros expertos, ¿ya? Y también utilizar técnicas analíticas, ¿ya? Como salidas, ¿qué vamos a tener? ¿O qué se espera tener ya una vez que nosotros hayamos planificado? Obviamente un plan de gestión, ¿ya? Que esté listo para ejecutar y vamos a tener la actualización de los documentos del proyecto. Porque, ojo, puede ser que en este momento del proyecto nos hayamos dado cuenta de que hubieron ciertos detalles que no se consideraron al inicio. Entonces, ojo, aquí puede ser esto motivo, qué sé yo, de obviamente de un cambio de mayor plazo, de pronto, de mayores costos, ¿ya? En fin, o sea, todo puede pasar. Entonces, por eso es súper importante la actualización de los documentos del proyecto, ¿ya? Y que también ustedes tienen que tomar en cuenta que en estos de los proyectos, ya cuando uno está haciendo ahí, uno se da cuenta de muchas cosas que de pronto no veía al inicio. Claro, porque no estaba metido, pero ahora sí ya estamos metidos. Entonces, esto es lo que hay que hacer ya cuando lleguemos a este punto. Bien, entonces, hablando de insumos, ¿no es cierto? Como ya se mencionó, nosotros necesitamos ir al plan de dirección del proyecto, ¿ya? ¿Para qué nos sirve esto? Para saber, ¿no es cierto?, cómo vamos a ejecutar, en este caso, los trabajos y qué necesitamos para alcanzar los objetivos, ¿ya? Es decir, ¿qué vamos a determinar aquí? Las necesidades y las técnicas de comunicación entre los interesados. Entonces, claro, dependiendo del interesado, no quiere decir que de pronto yéndole a golpear la puerta de la casa, quiere decir que ya hemos logrado algo, ¿no? De pronto ese actor va a necesitar, o como lo que pasa en nuestro país, ¿no? Que es, váyame, tráigame el oficio, tráigame el memo, o sea, y si no hay eso, ya. Entonces, uno tiene que estar clarito, porque uno no puede perder el tiempo. Entonces, uno tiene que de antemano, ¿no es cierto?, anticiparse y ver, bueno, cuáles son los requerimientos en este caso para yo acercarme, ¿ya? Y que también está dentro, digamos, de la norma, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vamos a hacer una expropiación de un terreno, ¿ya? ¿Qué es lo que debemos hacer? En primera instancia, en primera instancia, deberíamos reunirnos con quién. ¿Qué opinan ustedes? ¿Con quién deberíamos reunirnos primero? Vamos a decir que vamos a hacer una expropiación o que estamos investigando sobre una expropiación. ¿Con quién deberíamos hablar primero? A ver, quién quiere decir algo?
A ver, Pablo, ¿qué opinas tú? ¿Qué tal, profe? A ver, para hablar sobre la expropiación de un terreno, como que acercarse al propietario sería un poco tanto imprudente porque ya podemos alertarlo y quizás se puede negar desde un principio. Así que diría yo con tal vez el dirigente del barrio o de la comunidad o algún vecino para tener ideas tal vez del costo, de qué tan abierto está ese propietario para vender ese terreno. Esa sería mi opinión. Sí, muy buen punto. A ver, ¿qué opina Javier? Creo que no está el compañero. Vamos a ver. ¿Qué dices, Michelle? A ver, tú de lo que tú, no sé, has trabajado. Con quién crees que se te ocurre que deberíamos hablar primero si vamos a hablar de una expropiación? Sí, o sea, comparto en parte lo que dice Pablo, porque el hecho de hablar con el propietario nos puede dar una idea de cuál es la apertura a que se pueda, digamos, negociar, puesto que si nosotros entramos, como se dice coloquialmente, con la piedra en la mano, chuta, podemos, no se puede llegar a algo bueno. Entonces creo que se debe mediar directamente con la persona, saber que se va a generar un proyecto que puede beneficiar, ya sea en parte al señor o definitivamente que es un proyecto para todos, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos ver cuál es la posición del señor. Puede ser que el señor también quiera ya vender, o no sabemos, ¿no? ¿Cuál es la posición del señor? Entonces, mi idea es, claro, compartir lo que dice Pablo y ver cuál es la posición del propietario. Ya, bueno. A ver, a ver, Gabriel tiene una idea o un comentario. A ver, Gabriel. Sí, lo que he visto que hemos, por ejemplo, realizado en proyectos es siempre contar con la ayuda de un sociólogo, porque en realidad tienen mucha más experiencia y más si se trata de que es de la comunidad mismo, tiene más cercanía, conoce más a todos los vecinos, porque el tema de los predios es bien complicado. Pasa que en el proyecto ven como se dan zona de que va a haber un proyecto grande y en cambio se quieren hacer millonarios y el valor de un terreno que realmente no se está produciendo nada, le quieren vender por millonadas. O por otro lado, nos pasó una vez que justamente una señora estaba haciendo voto de silencio y no hablaba, no podía hablar, entonces no se puede llegar a una negociación. A veces hay temas legales de que es la herencia y son como 11 hermanos, entonces unos quieren, otros no. Entonces sí es como complicado y siento que la ayuda de un sociólogo es prescindible, no tanto del director de proyectos, sino más bien de alguien que esté más capacitado para ese tipo de temas, ¿no? Sí, excelente, Gabriel. Buen punto. A ver, Dafne tiene un comentario. O sea, yo creo que preguntaría en qué parte del proceso nos tocaría hablar con el interesado, porque si estamos en una prefactibilidad, en una factibilidad, se debería hablar ahí, pero si ya tenemos todos los recursos y recién vamos a ir a hablar con los que tenemos que expropiar, yo creo que es mucho más difícil, porque nos toca sí o sí de alguna manera, con todas las herramientas que dijeron los compañeros, hacerlo, pero entonces ahí es cuando debería de hacerse mucho antes y revisar esto previo a que sea un problema social, porque a mí, a nosotros en el ministerio nos toca mucho hacer esto y como dicen, no quieren, si uno no quiere ya se niega a todo el mundo, entonces sí, sí es un poquito más complejo. Sí, correcto. Buen punto también, Dafne. Algo dice Javier, creo que ya regresó. Perdón, Ingen, fui a ver un nuevo. Con respecto a lo que dijeron mis compañeros, justo había topado el tema de un conocido que tenía que expropiar por parte de una empresa a una familia que estaba en unos terrenos que habían comprado recientemente esa empresa. Y no podían expropiarle a la familia, era un tema súper complicado y requería ya de abogados prácticamente para hacer eso. Porque tengo entendido que si es que ellos se quedan igual un tiempo, creo que son 10 años Ujú. ya el terreno es de esas personas que vivieron ahí. Ya, buen punto, excelente. Entonces, a ver, ustedes mismos me han comentado de su experiencia, de lo que ya han vivido, ¿no es cierto? Entonces, otra vez les vuelvo a hacer la pregunta. ¿Dónde deberíamos de empezar nosotros conversando sobre un terreno? Ya, bueno, ya quedamos que no de plano, ¿no es cierto? No deberíamos ir a hablar con el dueño del terreno. Ya, no de plano, o sea, no es nuestra primera
decisión es ir a hablar. Entonces, ¿qué primero tendría que yo revisar? Tendría que irme, ¿no es cierto? Pero vamos a decir que estamos en el municipio. Tendríamos que irnos al departamento, ¿no es cierto? Donde se ven los predios, el catastro y todo. Primero averiguar bien si tienen los planos, si están bien claros los linderos, si está, en fin, si por ejemplo, si está al día precisamente en los impuestos. Todos esos detalles, esa información que a nosotros, primero, ya nosotros tenemos una idea antes, ¿ya? Porque, claro, insisto, si nosotros no hacemos esto, vamos de una a hablar y de pronto sucede que eso no ha sido ni el dueño. De pronto sucede y de pronto perdemos el tiempo, porque de pronto, como ustedes lo mencionan, de pronto es un terreno que está precisamente en litigio, o de pronto es un monstrenco, como también se llama en el municipio. En fin, tantas cosas, o simplemente de gente que no tiene papeles, pero que por alguna razón está ahí y se creen los dueños. Entonces, claro, la pregunta es, bueno, ¿cómo vamos a proceder de una manera que no perdamos el tiempo, ¿no? Entonces, mi recomendación, ojo, primero a revisar los planos, qué dice el catastro, ¿no? ¿Ya? ¿Qué dice el catastro? ¿Con quién nomás? Entonces, ya desde ahí vamos escalando, ¿no? Y también, ojo, también tiene que ver con la etapa, en este caso, del proyecto en el que estemos, ¿no? Entonces, pero claro, si estamos hablando de predios, de que vamos a poner nuestra obra o lo que sea, la gente, en este caso comunidades, en fin, muchas cosas, esto de los terrenos, desde el inicio tenemos que conversar, porque de pronto, ojo, el terreno, digamos, el proyecto, de pronto sea como vimos al inicio, lo más fácil. Claro, se dimensiona, se hace y todo. Pero el problema ya cuando uno quiere ejecutar y si eso se vuelve inviable precisamente por la oposición de la gente, entonces todo eso hay que analizar antes de, ¿ya? Bien, entonces ya vamos a conversar un poquito precisamente algo de que está relacionado con lo que ustedes me han comentado. Bien, entonces continuando con esto de los insumos, ¿no es cierto? Después hacemos un registro de los interesados, ¿ya? Después pasamos a analizar los factores ambientales de la empresa, claro, como ya ustedes ya tienen clarísimo, ¿no es cierto?, qué es eso, ¿ya? Y también los activos de los procesos de la organización, para saber cómo vamos a proceder, ¿no es cierto? O cuáles son las políticas internas, ¿no es cierto?, los procedimientos, ¿ya?, con los cuales se debe, en este caso, desarrollar esta tarea. Bien, entonces, ¿cuáles van a ser nuestras herramientas y nuestras técnicas? Como ya vimos, juicio de expertos, definitivamente. Esto es de cajón, ¿no? No se olviden, ¿no? Que, insisto, y yo les digo de mi experiencia, los que ya han estado más años, ellos entienden mejor. Entonces, ojo, nuestra primera fuente, pienso yo, ellos, los que están ahí, los que han vivido. A ver, ¿qué me recomienda antes, no es cierto? ¿Cómo podemos? Y claro, en este proceso sumamos a muchos más, pero primero a los más antiguos, ¿no? ¿Ya? Y claro, esto ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo podemos obtener? Ya sea de consultas individuales, ¿ya? Y llamémosle a esto reuniones personalizadas, entrevistas, ¿ya? O también a través de un formato de panel, ¿no es cierto? Esto se llama actualmente grupos focales, ¿ya? También se puede hacer a través de encuestas. Claro, esto involucra, ojo, esto involucra un trabajo dependiendo del proyecto, como puede ser algo bien chiquito, como puede ser enorme, ¿no? Hacer grupos vocales, eso es reunir a la gente, hacer reuniones, hacer exposiciones, ¿no es cierto? Traer precisamente, en este caso, moderadores, ¿no es cierto? Gente experta, ojo, gente experta precisamente en cómo llevar a cabo este tipo de reuniones, ¿ya? Y con eso, ¿qué pasamos a hacer? O sea, con toda esa información, tanto de los juicios de expertos como de las reuniones, ¿ya? ¿Qué pasamos a determinar en esta fase? Precisamente, nosotros vamos a determinar si nuestros actores, que nosotros ya habíamos identificado, primero son todos, o si no en el camino van saliendo otros, precisamente de las reuniones y de los talleres, de pronto va saliendo uno que nosotros no lo habíamos tomado en cuenta. Ojo, entonces, uno, identificar si están todos nuestros actores presentes y luego si en este caso interesado, ¿no es cierto? ¿A qué corresponde? ¿A un desconocedor, a un reticente, a un neutral, a un partidario, a un líder? Teníamos unos términos un poco parecidos, ¿no es cierto? Pero son lo mismo, ¿no es cierto? Un promotor, ¿no es cierto? Bueno, pero es lo mismo, ¿ya? Bien, entonces, claro. Aquí, como se menciona, dice, el nivel de participación actual de los interesados se debe comparar con el nivel planificado. Entonces,
al inicio nosotros partimos, ¿no? De una línea base y dijimos, sí, nosotros creemos internamente que el fulanito no es ni de alto poder ni de alto, ¿cómo es? No es de alto poder, pero sucede que el camino nos vamos dando cuenta que no se ha sido de alto poder, ¿ya? Entonces, claro, ojo, entonces una cosa es lo que pensábamos al inicio y otra cosa ya es lo que nosotros ya en el, como dicen, en el campo, ¿no es cierto? Ya después de los talleres uno llega precisamente a definir si está todo correcto o no, ¿ya? Entonces, claro, igual volvemos a lo mismo. Vamos a definir, ahora sí vamos a tener nuestros grupitos, ¿no es cierto?, de actores bien identificados. Al desconocedor, al que no sabe y que de pronto, ¿no es cierto?, el proyecto es el que más, más le afecta, de pronto. Pero ojo, eso es interesante. ¿Cuál es el desconocedor? También tenemos al reticente, ¿ya? Al neutral, al partidario, ¿no es cierto?, y al líder. ¿Ya? Entonces, miren, aquí cada uno tiene su definición. Entonces, por ejemplo, el líder o como dice el promotor también que se les llamaba en una matriz anterior, ¿qué dice? Es el conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales y activamente dice está involucrado, dice está involucrado, dice en lograr el éxito del mismo, ¿ya? En cambio, el partidario, ¿ya? O el amigo, por decirlo así, él les dice conocedor del proyecto y sus impactos y apoya el cambio, ¿ya? Obviamente no sirve, ¿ya? También tenemos el neutral, dice, es conocedor del proyecto, pero ni lo apoya ni es reticente, o sea, como apático, ¿no? Y el reticente, en cambio, dice, conocedor del proyecto y sus impactos potenciales, pero reticente o que se resiste al cambio, ¿ya? Y ojo, entonces por ahí también va nuestro problema, ¿no? Y también tenemos, como ya mencioné, el conocedor, que en cambio no tiene ni idea, ni idea del proyecto ni de sus impactos potenciales, pero que también hay que tomarlo en cuenta. Bien, entonces, por grupos, ¿qué vamos a hacer? Esto es lo que ya vimos del viernes, pero hoy vale la pena ya con esto que ustedes tienen más claro. ¿Qué vamos a hacer, no es cierto? Al que tiene poco poder y poco interés, ¿no es cierto? Nosotros en este cuadrante inferior izquierdo, ¿qué vamos a hacer? Un mínimo esfuerzo. O sea, sí, obviamente vamos a comunicar, pero ojo, no le vamos a dar lo mismo que le vamos a dar al que tiene alto interés, pero poco poder. O a su vez, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a hacer con el que tiene poco poder y poco interés? ¿No es cierto? Lo vamos a tener informado, eso sí, informado para que no diga que no se lo ha tomado en cuenta, ¿ya? Y que después se convierte en un problema, ¿ya? Mientras que en cambio, ¿qué vamos a hacer con el que tiene alto interés y alto poder? A esos hay que tratarlos, ¿no es cierto?, de cerca, ¿ya? Porque sabemos que de ellos depende, ¿no es cierto?, el éxito de nuestro proyecto. En cambio, ¿qué vamos a hacer con el que él tiene poco poder, pero tiene alto interés? En cambio, a ese grupito, ¿no es cierto?, vamos a mantenerlo satisfecho en términos de información. Ojo, entonces, así es como nosotros vamos a dividir, ¿ya? Nuestros stakeholders y vamos a hacer un plan o vamos a establecer estrategias para cada grupo. ¿Cómo los vamos a abordar? ¿Cómo los vamos a tratar? ¿Ya? Precisamente siempre pensando en cumplir con los objetivos del proyecto. Bien, entonces, aquí profundizando un poquito más, ¿no? Los promotores del proyecto, como ya vimos, son de alto poder y alto interés. Y por ende, estos tienen que estar involucrados en el proyecto. Y para esto, ¿qué tenemos que hacer? Ir, hablarles, presentarles el proyecto, gastarnos un montón de tiempo, ¿no es cierto?, en hablarles sobre los beneficios del mismo e intentar que colaboren en el mismo, ¿ya? Y que se una en este caso, ¿ya? Y claro, ahí viene el desafío, ¿no? ¿Ya? Bien, otros, en cambio, tenemos los latentes. ¿Estos qué son? Es el grupito, dice que tiene alto poder, pero bajo interés, ¿ya? En que nuestro proyecto salga adelante. Aquí podríamos tomar en cuenta, por ejemplo, algunas ONGs, por ejemplo, ambientales, ¿ya? Tienen mucho poder, pero de pronto tienen bajo interés. Entonces, ¿cuál es la estrategia aquí? Dice, tratar, dice, con los agentes interesados de este grupo es la forma de informar de manera proactiva. ¿Qué quiere decir proactiva? Nosotros tenemos que adelantarnos, ¿no es cierto? Y de una manera, valga la redundancia, ¿no es cierto? Intensa, ¿no es cierto? Promover que reuniones periódicas, mostrar empatía, ¿no es cierto?, con su punto de vista e intentar, dice, integrar sus preocupaciones de tal manera que se puedan atenderlos, ¿no es cierto? Ya, siempre viendo o buscando el bien del proyecto,
¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a decir un proyecto hidráulico. Por ejemplo, hay muchas ONGs de pronto, efectivamente, ¿no es cierto?, que se pueden dar, qué sé yo, se me ocurre, unas que estén, vamos a decir que va a ser una hidroeléctrica, de pronto habrá intereses en alguna especie, por ejemplo, en algún pez, por ejemplo, se me ocurre. Entonces, claro, ahí, ¿cuál sería la movida, ¿no es cierto? Como aquí se menciona, tenemos que ser proactivos. A ver, ¿cómo vamos a resolver en este caso su preocupación? ¿Ya? Otra cosa, tenemos los defensores. Aquí, ¿qué tenemos? Este grupo es los de alto interés, pero bajo poder. ¿Ya? Podrían aquí tomarse como ejemplo los comercios, ¿no? Qué sé yo, bancos, cooperativas, no sé, ese tipo de cosas. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hay que hacer con ellos? ¿Qué es lo que se nos recomienda? Dice, hay que tratar de reportar los avances, claro, mostrarle los avances, ¿ya? Pero de manera unidireccional. O sea, claro, porque, o sea, es en este caso de los que estamos ejecutando el proyecto hacia ellos, ¿ya? Y como se menciona, aquí no estamos tan interesados en recoger sus opiniones, ¿ya? Como en el caso de los latentes, ¿ya? Pero ojo, esto no quiere decir que de pronto un defensor se pase al latente. Ojo con esto, ¿ya? Por eso mismo hay que hacer un monitoreo continuo, ¿ya? Bien. Y por último tenemos los apáticos, ¿ya? Estos tienen bajo poder y bajo interés, ¿ya? Podrían ser aparentemente los vecinos, ¿ya? Ojo, y con eso estoy diciendo que de pronto pueden cambiar de estado, ¿no? De apático puede volverse a latente, o también puede volverse a promotor, nadie sabe, ¿no? Pero ojo. Pero ¿qué pasa con los apáticos? Dice, no es necesario realizar acciones específicas, pero sí de monitorear, ¿no es cierto?, cada cierto tiempo. Porque efectivamente, como les digo, de pronto ya el vecino ya vio pues que de pronto tiene una ventaja o una desventaja. Entonces ya de pronto ya no es apático, sino ahora de pronto es un opositor, por ejemplo, ¿ya? O de pronto puede ser lo contrario, que más bien promueve el proyecto. Entonces ahí tendríamos que ir buscando precisamente nuestras oportunidades, ¿ya? Bien. Aquí, pues, justamente analizando esto, encontré este gráfico que también me pareció súper interesante. Tiene igual, o sea, otros términos, pero que a la larga son los mismos, ¿no es cierto? Y aquí tenemos tres grupos, tres grupos. Tenemos los inactivos, los discrecionales, ¿ya? Y tenemos los demandantes, ¿ya? Entonces, claro, si ustedes ven la intersección de estos tres, ¿ya? Nos llega los definitivos, ¿ya? Estos deberían ser ¿cuáles? Los promotores, por decirlo así, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa a estos definitivos? Dice, estos, dice, tienen una influencia directa y sostenida sobre el proyecto. O sea, estos tenemos que tratarlos de una manera, pero muy bien pensada, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí hay que mantenerlos bien informados, hay que lograr tener las mejores relaciones posibles, porque de ellos depende, ¿no es cierto?, el éxito de nuestro proyecto, ¿ya? También, igual, lo que les digo, ¿no es cierto? Deben ser gestionados con mayor cuidado porque son críticos, ¿ya? Sin embargo, si vemos estos que están marcados con amarillito, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos el 4 dominantes, que es la intersección entre el poder y la legitimidad, o sea, entre esos actores, ¿ya? Que habría también que ver, bueno, ¿no es cierto? Son importantes que los tengamos en la mira. Entre el grupo de poder y el grupo de urgencia están los peligrosos, ¿ya? Eso también nosotros tenemos que definir, ¿ya? Porque claro, con ellos tenemos que buscar la mejor estrategia para que no nos afecte, en este caso, nuestro proyecto. Y tenemos entre la legitimidad y la urgencia, tenemos los dependientes, ¿ya? Toda precisamente hacer esta segregación, o- mientras más finos seamos, ya, nos va a ir mejor, porque tendremos claro cómo tenemos que tratar, en este caso, a nuestros actores. Bien, ¿cuáles van a ser las salidas o los resultados que nosotros esperamos de todo este proceso? Bueno, esto es bastante relevante. Nosotros vamos a medir, por decirlo así, ¿ya? ¿Cómo? Con niveles de participación deseado y actual de los intereses clave. Ya, esto se llama un KPI, ¿ya? Son las siglas en inglés de qué? De un indicador clave de desempeño, ¿ya? Esto, siempre van a escuchar esto, los KPIs. ¿Y qué es el KPI con relación a esto? El KPI. Entonces, en este caso, ¿no es cierto? Nosotros vamos a medir el nivel de participación, el deseado versus el ejecutado, ¿ya? Y obviamente nosotros, ¿qué vamos a querer?
unos porcentajes altos, ¿no? Al menos mayores al 80%. Si nosotros logramos esos valores, bueno, podemos decir que estamos yendo por buen camino, ¿no? Pero ojo, para esto nos sirven estos KPIs, ¿ya? Después tenemos el alcance e impacto de cambios para los interesados, ¿ya? Claro, o sea, ellos van a requerir, bueno, y esto cómo me beneficia, cómo va a cambiar mi vida, en fin, todo ese tipo de cosas. Las interrelaciones, dice, y posible superposición entre interesados que se haya identificado. Claro, nosotros tenemos que tener clarito, ¿ya? Si el proyecto precisamente tiene esta especies de choques, ¿no es cierto? ¿Ya? O a su vez también no necesariamente es choques, también puede ser positivo, de pronto interrelaciones positivas, ¿no? ¿Ya? Bien, también vamos a tener como resultado los requisitos de comunicación de los interesados para la fase actual del proyecto. Claro, entonces no se olviden, empieza cada fase y yo chequeo otra vez mis interesados y defino qué necesita en esta etapa saber mi interesado. Entonces, claro, al inicio del proyecto yo todavía no tengo datos que generar, entonces no tengo que entregar todavía, no tengo que mostrarle todavía a la gente nada, pero claro, en algún grado yo tengo que tener algún acercamiento o algún conocimiento, ¿no es cierto?, sobre mis actores. Otra cosa que nosotros vamos a obtener en este punto es la información, dice, a distribuir entre los interesados, ¿ya? Y no se olviden que aquí, como vimos en el área de la comunicación, hay que chequear el lenguaje, el formato, el contenido, el nivel de detalle. Todo esto en función del tipo, en este caso, de actor, ¿ya? Otra cosa que nosotros vamos a tener aquí es la motivación para la distribución de dicha información y el impacto esperado en la participación de los interesados. O sea, claro, tenemos que tener objetivos claros en la etapa, ¿no? Bueno, en esta etapa, ¿qué es lo que estamos esperando de nuestros actores? Que obviamente cada etapa es diferente, ¿no? Entonces, esto tiene que estar bien pensado, ¿ya? Después, vamos a tener el plazo y la frecuencia para la distribución de la información necesaria a los interesados. Y otra cosa más, tenemos que definir el método para actualizar y refinar, dice, el plan de gestión de los interesados a medida que avanza y se desarrolla el proyecto. Entonces, no se olvide, esto va cambiando, va afinándose, ¿ya? Van aumentando, van disminuyéndose y todo eso tiene que estar claro, ¿ya? Obviamente esto ya tiene que ver con tiempos, con costos. Entonces, si nosotros hacemos bien esto, pues vamos a equilibrar todos nuestros recursos. Bien, con eso pasamos a la parte ya de la gestión misma de la participación, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué hacemos? ¿Ya? De lo que vimos, ¿no es cierto? Nosotros vamos a fomentar que una comunicación continua, dice, con los interesados para comprender sus necesidades y expectativas, ¿ya? Y eso va a cambiar de etapa en etapa o de fase en fase, ¿ya? Hay también, ojo, van a pasar cosas en el camino ya en función de cómo la información se va liberando y todo, ya que se van a producir incidentes, ya, eso va a ocurrir, ya, y obviamente hay que gestionar estos conflictos de intereses, ya. Hay que fomentar también una adecuada participación de los interesados en las decisiones y actividades del proyecto, ya. Y una cosa súper importante que ahora está de, o bueno, estos términos hace poco estaban de moda, ¿no? Responsabilidad social corporativa. Ahora se conoce esto en ahorita al momento, todo el mundo habla de sustentabilidad, ¿no? Entonces, ¿en qué va a estar basada esta especie de responsabilidad social corporativa? En consideraciones éticas, sociales, económicas y ambientales, ¿ya? Aquí, y justamente aquí, justo les voy a contar la anécdota, ¿no? Justo aprovechando esta parte que dice, el gerente de proyecto dice, debe apoyarse, dice, de un buen comunicador. Entonces, claro, ojo, cuando uno tiene que ir a comunicar, en este caso, a discutir sobre el proyecto en donde le toque, no es que va el director, ¿ya? Obviamente tiene que estar el director, porque si va a haber cuestiones técnicas o específicas, ¿no es cierto?, que se necesita, claro que tiene que estar el director. Pero, ¿quién realmente va a participar? Ojo, vamos a tener un facilitador, alguien que entienda muy bien el proyecto. Y aparte, necesitamos de un psicólogo, ¿ya? Precisamente para que trate con las personas, y de un sociólogo, una persona que entienda el entorno. Entonces ustedes ya ya en los proyectos ya yo creo que ya me pueden ir entendiendo un poquito. Como nos toca ir a zonas alejadas, a comunidades de diversas,
no sé, culturas, en fin, comunidades indígenas. Bueno, hay un montón de cosas. Claro, ahí no es suficiente un psicólogo, ahí necesitamos un sociólogo, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, era lo que les iba a contar. Cuando justamente nosotros estábamos buscando los predios, por ejemplo, para el proyecto de descontaminación de los ríos de Quito, en el sur estaba pensado hacer dos plantas. Entonces, bueno, para las dos, obviamente, todo fue un drama, ¿no? Pero en una en específica, nosotros queríamos precisamente, o ya habíamos identificado un predio. Entonces, claro, ya habíamos pasado, ya habíamos analizado los catastros y claro, en el catastro, ojo, el catastro decía, sí, eso pertenece al ministerio, al MIES, me acuerdo que era. Ya, perfecto, al MIES. Entonces, claro, ya sabíamos, esa era la información base del catastro. Procedimos con el siguiente paso. ¿Y cuál era? Primero a entender que dentro del MIES, quiénes eran los dueños, ¿no? Cuando yo llego y justamente mi jefe me dice, bueno, anda tú, Cristina, y claro, ahí me dice, ándate, justamente ahí en el programa de saneamiento ambiental, a la psicóloga se le llamaba la cientista social. Entonces, sí, ándate con la cientista social. Le digo, bueno, me voy. Entonces, claro, ahí nos estaba esperando un grupo y ni yo tanto no tenía claro. En mi caso, bueno, que con qué grupo, ¿no? Yo solo llegué y dije, sí, o sea, vamos a compartirles el proyecto. Claro, yo empecé comentándoles comentando cuál era la idea, ¿no? Obviamente les pasé unas diapositivas de la planta de tratamiento, que queríamos descontaminar las quebradas en el sur de Quito y que, bueno, y yo les veía a la gente, obviamente no hacía preguntas, no decía nada, pero cuando terminé, me dijeron, lo único que comenzaron es a decir, claro, ustedes, los de la empresa del agua, los del norte, y, o sea, y era así, los del norte nos odian a los del sur. Entonces, como ustedes nos odian a nosotros, entonces nos vienen a poner una planta. O sea, y así se comenzó a hacer el diálogo, sí, obviamente súper denso, ¿ya? Y claro, hubo un momento en que yo me quedé que no tenía qué palabras decir, porque, o sea, yo iba feliz a contarles mi proyecto desde mi visión técnica, ¿no es cierto? Y en este caso de depuración de las aguas residuales, todo el impacto ambiental positivo, y ellos estaban completamente insultados. Entonces ya hubo un momento, pero, o sea, tan álgido, ¿ya? Y que yo me quedé así, que ahí es cuando sale la psicóloga y me dice, y les dice al resto, a ver, el motivo de esta reunión no es discutir porque todavía no estamos hablando de expropiación. Estamos queriendo entender quiénes son los dueños. Entonces ahí nos enteramos de que los dueños era una cooperativa de vivienda del MIES. Entonces no era en sí el MIES, sino era la cooperativa. Obviamente era el sindicato, había que lidiar con el sindicato, había que lidiar con la gente, ¿no? Y entonces, claro, ahí comprendí, o sea, yo igual en ese momento dije, ah, claro, sí, o sea, si yo venía solita, yo, claro, yo no sabía, o sea, yo como técnica, o sea, tenía mis limitaciones al respecto. Entonces, gracias a esta participación, en este caso de esta persona en específica, de este técnico en específico, es que, bueno, ya no hubo problema. Pero por lo general en los proyectos, o sea, inclusive de esta misma persona que me contaba, ya que todavía es mi amiga y me llevó muy bien, ella me decía, o sea, nosotros hemos tenido, o sea, mil historias, ¿no? O sea, cuando uno sale a los proyectos y quiere, o sea, literalmente hasta a uno le pueden estar matando, ¿no? ¿Ya? Entonces, no nos olvidemos de esto, en este caso, el director, el gerente de proyecto, el administrador, lo que sea, ¿no es cierto? Siempre tiene que estar con estas personas de apoyo, ¿ya? Para entender precisamente las personas y la zona. Bien, entonces, en este punto, ojo, hablando de información, que nosotros vamos a tener que dar información al uno, al otro, dependiendo de qué tipo de actor es, ¿no es cierto? Es supremamente importante tener un sistema de gestión de la información, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo? Tener una herramienta, ¿no es cierto? Para que en el momento apropiado y de acuerdo al nivel que nosotros querramos, ¿no es cierto? Nosotros podamos defender nuestro proyecto. ¿Qué tal si, por ejemplo, el gerente, ¿ya? El gerente de la empresa quiere saber, bueno, a ver, ustedes de este proyecto, ¿cómo han avanzado? A ver, cuénteme. Uno no puede ese momento estar diciendo, así déjeme ver, ya voy a hacer un informe. No, esos datos debería estar almacenado en un sistema de información, ¿ya? Entonces, a ver, aquí le voy a pedir a Javier, con él quedamos en que nos iba a dar una exposición. Ya, como les comentaba, quiero empezar contándoles algo que me pasó recientemente. Entonces, hace unos días me encontré con un proyecto que igual me hizo reflexionar un poco sobre la importancia
de la información bien gestionada. Este proyecto se había construido alrededor de hace unos 3 años y es una obra de ampliación de una carretera. Entonces aquí el contratista eh, realizó la obra y por supuesto entregó las planillas y el acta de recepción, pero hubo un detalle que pasó por alto. Entonces, este contratista no sistematizó la información y ahora que son ya pasado 3 años, llegamos como Contraloría a revisar este proyecto y al analizar las cantidades que se ejecutaron, nos encontramos con un problema muy serio, que estas cantidades no cuadraban. Y por supuesto también solicité la información de esas cantidades, pero no había respaldo de los cálculos, en estas planillas no habían los anexos de cálculo. Entonces no había evidencia clara de cómo se habían determinado algunas cantidades. Y esto es lo que pasa cuando no sistematizamos la información. Entonces, ahorita el contratista se vio en la necesidad de justificar, pero no tiene pruebas. Y ahora lamentablemente esto va a terminar en una glosa bastante fuerte para ellos. Y esto, a mi parecer, pudo haberse evitado con una simple sistematización de la información. Entonces, ahora para entender el papel que juegan los sistemas de información de la gestión de proyectos, primero deberíamos entender qué es un sistema de información. Y es un conjunto integrado de personas, procesos, datos y tecnología. Entonces, se puede pensar en esto como un organismo en el que todos los componentes trabajan juntos para captar, también procesar y transformar la información en conocimiento útil. Este conocimiento no es solo importante para las operaciones diarias, sino que también es crucial para tomar decisiones técnicas, operativas y estratégicas dentro de una organización. Entonces, los componentes de un sistema de información. Perdón. Primero el hardware. Este componente incluye todos los equipos físicos, ya que estos serían necesarios para que el sistema de información funcione. Podrían ser, por ejemplo, estaciones de trabajo, sensores hidráulicos, servidores, controladores lógicos programables, ya que estos dispositivos son los que nos permiten recolectar, almacenar y procesar los datos de una forma eficiente. Ahora pasemos al software. Este es el conjunto de programas que se usan para operar en sí el sistema. Estos podrían ser herramientas específicas como los sistemas de información geográfica, también podría ser programas como el BIM hidráulico o el HEC-RAS o el Flow 3D, ya que estos son softwares esenciales y especialmente diseñados para proyectos hidráulicos. Sirven para simular, modelar o analizar datos de una manera precisa. El tercer componente son los datos. En un sistema de información, los datos son la base para todo, y esto incluye la información que se obtiene del monitoreo, las mediciones de campo, las fichas técnicas y los avances del proyecto. Estos datos nos permiten tomar decisiones y asegurar que todo está avanzando correctamente. En cuanto a los procesos, lo que quiero destacar es cómo se organiza y se distribuye la información dentro del sistema, ya que los procesos se refieren a los flujos de información estructurados, ya que estos garantizan que los datos se manejen y se distribuyen de una manera eficiente. Entonces, si los proyectos están bien definidos, el sistema funciona de una manera mucho más efectiva. Entonces, por último, podemos hablar de los usuarios. Y este componente es muy fundamental, ya que somos las personas, todas las personas que interactúan con el sistema. Son los fiscalizadores del proyecto, los administradores, son los responsables de operar el sistema y gestionar la información, asegurarse de que todo funcione correctamente. Entonces, los tipos de sistemas de información de empresas. Primero tenemos a los TPS o los sistemas de procesamiento de transacciones. Estos sistemas son básicamente los encargados de controlar las órdenes, también compras, registran todas las transacciones de una manera eficiente para que todo esté bajo control y no haya errores en los inventarios o quizá en pedidos. Luego estarían los sistemas de información para la gestión o MIS. Estos sistemas son esenciales para generar reportes automáticos, prácticamente para saber cómo va la obra, el costo, los plazos. Con esto los gerentes pueden tener una visión clara y actualizada de un estado del proyecto. Permitiría tomar decisiones más informadas, asegurarse que todo esté cumpliendo en base a lo planificado. También tenemos los sistemas de apoyo o toma de decisiones, que son los DSS. Estos sistemas se utilizan para analizar alternativas y evaluar riesgos, especialmente en proyectos técnicos como los hidráulicos. Aquí ayudarían a optimizar procesos como la gestión de caudales, brindarían igual información para tomar decisiones más
precisas y estratégicas. Entonces, también tenemos los sistemas de información ejecutiva, o también conocidos como EIS. Estos son sistemas diseñados para ayudar a los gerentes, directores, también para que tengan una visión clara. Así podrían tomar decisiones de una manera ágil y efectiva. Aquí se utilizan tableros de control o también se conocen como dashboards, ya que estos muestran indicadores claves del proyecto para no tener que buscar la información en múltiples fuentes. Entonces también luego tendríamos a los de SCADA, a los sistemas de SCADA. Estos sistemas son utilizados para monitorear y controlar los procesos en tiempo real. Podrían ser como presiones, niveles, caudales, quizá detectar fallas. Entonces, esto, este, estos sistemas de escadas permiten ver los datos en tiempo real y reaccionar inmediatamente si algo no está funcionando correctamente. Es fundamental que todo esté operando sin interrupciones, a lo menos. Y por último, también están los sistemas de información geográfica, o SIG. Este sistema se enfoca en el análisis territorial, cuencas, a través de mapas y análisis geoespaciales. Es una herramienta poderosa que sirve para planificar proyectos en áreas complejas con condiciones geográficas un poco especiales. Entonces, en este momento quiero explicar cómo fluye la información dentro de un proyecto hidráulico. Este flujo es clave porque cada fase depende de la información anterior y debemos asegurarnos de que cada etapa se maneje correctamente para que el proyecto sea exitoso. Entonces, comenzamos con la captura de datos, que es el primer paso en cualquier proyecto hidráulico. En esta fase se recolectan mediciones, ya sean topográficas, batimétricas, podría ser con ayuda de aforos o otros sensores. Esta información es fundamental para que entendamos las condiciones del terreno, también del agua, para antes de tomar una decisión. Entonces, una vez tenemos los datos, pasamos al procesamiento. Aquí se utilizan modelos numéricos, puede ser el GEC-RAS y varios programas en los que ayudarían a simular y modelar el comportamiento del agua en el proyecto, ya que esto permitiría prever posibles escenarios y estudiar cómo se comportará el sistema hidráulico. Entonces, con los resultados del procesamiento, seguimos con la interpretación. En esta etapa se elaboran reportes técnicos y nos permitirá comprender el resultado de estos modelos. También va a poder a que tomemos decisiones más adelante. Entonces, ya con toda la información procesada e interpretada, podemos ir a las decisiones, a la toma de decisiones. Aquí se seleccionan alternativas más viables, se evalúan costos, los riesgos asociados y también se elige el diseño final para el proyecto. Entonces, una vez hayamos tomado la decisión, llegamos a la fase de ejecución y control. En esta etapa se realiza la obra civil, se lleva a cabo el monitoreo y se actualizan las bitácoras del proyecto. Aquí sigue siendo fundamental tener un control para seguir de cerca el proyecto y podemos hacer ajustes si es necesario. Entonces aquí finalmente podemos concluir el proyecto porque pasamos al cierre, ya que implica la documentación final, la recopilación de todo lo que hemos aprendido, ya que esto puede ser esencial como, o sea, comparte nuestra experiencia para futuros proyectos, ya que permitiría que identifiquemos zonas de mejora. También podemos ver que todo se haya realizado correctamente dentro del proyecto. Entonces, estos sistemas no solo facilitan la administración de proyectos, sino que también mejoran mucho los aspectos técnicos y operativos. Entonces, uno de los principales beneficios que tienen los sistemas de información es que mejoran significativamente la precisión de los modelos, de los análisis, ya que podemos integrar los datos y utilizar herramientas como los modelos numéricos. Se puede obtener un análisis más preciso, lo que resulta en una mejor toma de decisiones y menos margen de error. Otro beneficio clave es que los sistemas de información reducen los errores, la pérdida de información, ya que todo estaría centralizado en un sistema y evitaríamos que la información se pierda o se repita, lo que mejoraría la eficiencia del proyecto y también ahorraría tiempo. Los sistemas de información permiten integrar áreas técnicas, como, tanto como podría ser áreas administrativas o áreas financieras. Y esto significaría que el equipo técnico y el personal administrativo pueden trabajar de una manera más coordinada, compartiendo la información así en tiempo real y se puede tomar una decisión más alineada. Un beneficio importante sería también que permiten el monitoreo en tiempo real
como sistemas como el SCADA. Entonces, esto es fundamental para supervisar el desempeño de los sistemas. Se podrían detectar fallas rápidamente y tomar acciones correctivas si es que fuera necesario. También facilita la toma de decisiones gracias a la cantidad y la calidad de los datos, ya que los responsables del proyecto pueden tomar decisiones más informadas y pueden ser respaldadas por estos sistemas de información y ya no solo por suposiciones. Otra gran ventaja es que ayudan a la optimización de cronogramas. Podríamos planificar, monitorear y ajustar los tiempos en un tiempo real, lo que permitiría que eh, todo esté dentro de los tiempos establecidos. Finalmente, se garantiza que haya documentación completa para las auditorías y el cierre del proyecto, ya que esto sería muy clave para que se puedan cumplir las normativas, se puede hacer el seguimiento del proyecto y se puede tener para cuando haga una auditoría, Contraloría. Entonces, también quiero hablarles de los riesgos y los desafíos que pueden surgir cuando se implementan estos sistemas de información. Aunque también estos sistemas de información ofrecen muchos beneficios, es necesario ser consciente de los riesgos. Entonces, uno de los primeros riesgos que debemos considerar es que la dependencia tecnológica, como dependemos tanto de estos sistemas de información, si hay algún fallo en la tecnología o alguna falla eléctrica, se puede afectar gravemente a la operación del proyecto. Entonces, sí es importante tener un plan de contingencia para estos casos. Y otro desafío también serían los costos que son elevados. Entonces, implementar los sistemas de información puede requerir también una gran inversión en, como les había mencionado, en software, en hardware y también en capacitación. Entonces, este costo puede ser un obstáculo igual para empresas medianas y empresas pequeñas. Igual si es que el retorno de la inversión no sería inmediata, ¿no? Entonces, también deberíamos de estar atentos a la baja calidad de los datos de campo. Si es que la información que recopilamos no es precisa o esta está incompleta, puede afectar a la calidad de los modelos y a su vez puede influir en la toma de decisiones y en el éxito del proyecto. Un riesgo también que es muy común es la falta de la capacitación. Entonces, si el equipo que va a utilizar los sistemas no tiene el conocimiento adecuado, puede ser muy difícil utilizarlos o sacarles el máximo beneficio. Entonces también sería esencial invertir en la formación para que nos aseguremos de que todos estén preparados para trabajar con estas herramientas tecnológicas. También sería que la ciberseguridad es otro desafío importante, ya que especialmente cuando se trabaja en infraestructura crítica, estos sistemas se podría decir sistemas hidráulicos y las redes de distribución de agua también serían fundamentales. Entonces, si es que estamos bajo un ataque, un ciberataque, se puede tener una consecuencia grave. Entonces, también sería crucial implementar medidas de seguridad para proteger también este sistema de datos, esta infraestructura. Y finalmente, uno de los mayores desafíos es la integración entre los diferentes softwares, ya que sería también ¿cómo se dice? Interoperabilidad, ya que igual los proyectos hidráulicos suelen requerir el uso de diversos programas y a veces la falta de integración entre ellos también puede generar problemas de comunicación o duplicación de esfuerzos. Y aquí sería necesario de que todos los sistemas sean compatibles para un flujo de trabajo eficiente. Así que al final, el éxito de un proyecto hidráulico no solo depende de los planos ni de los cálculos, también depende de cuán bien gestionemos la información. Porque al igual que un río necesita canales para fluir, los proyectos también necesitan un sistema de información organizado para asegurar la eficiencia, también la trazabilidad y la precisión técnica. Un sistema bien gestionado permitiría integrar los datos de campo, la modelación y que las decisiones sean mucho más eficientes, lo que se convierte en un diferencial para cualquier profesional. Y eso sería todo. Muchas gracias. Bien, Javier, te reivindicaste. Realmente nos compartiste una información bastante completa, diría yo. Entonces, gracias por eso. Y bueno, al respecto, justamente, justamente al respecto, ¿no? Rescatando dos cosas que dijiste, ¿no? Primero, la gestión, no se olviden. Para nosotros gestionar un proyecto necesitamos datos. O sea, nosotros no podemos gestionar de memoria o porque me dijo el vecino o el colega que de al lado o de otra empresa. No, no, no. O sea, tengo que gestionar sobre datos, ¿ya? Una cosa. Ahora, hablando de modelos, ¿ya? No se olviden, un modelo cualquiera que sea.
Yo tengo, para que me dé el modelo, me dé una información buena, yo tengo que ingresar buenos datos. ¿Ya? Porque si yo no ingreso buenos datos, el modelo me arroja cualquier cosa, ¿ya? Y no queremos eso, o sea, no queremos, como saben decir ya los modeladores, no queremos generar basura. Entonces, ojo con eso. Entonces, sí, o sea, ahí Javier nos dio detallado, ¿no es cierto?, también cuáles son los desafíos, al menos ahora. Y al menos ahora con el Big Data bueno, y un montón de cosas, esto del manejo de la información, o sea, como puede ser una ayuda, también puede ser un problema. Entonces, pero es una cosa que ya o sea, no podemos decir paso de eso, no, o sea, hay que afrontarlo porque ese es el mundo en el momento que estamos viviendo y que tenemos que llevarlo, en este caso, gestionarlo, ¿ya? Entonces, solamente para un poquito tratar de condensar lo que dijo Javier, efectivamente varias ayudas. En este caso, por ejemplo, hay empresas que utilizan mucho esto, los ERP, que es Enterprise Resource Planning, ¿ya? Entonces, este, por ejemplo, es un software que integra precisamente procesos y datos de la empresa todos concentrándolos en un solo lugar, ¿ya? Y claro, ¿esto a qué nos ayuda? Dependiendo de quién necesita la información, qué actor, ¿ya? Uno puede generar la información en ese momento, ¿ya? Entonces, eso es lo importante de estos software, ¿no? También tenemos el CRM, que es el Customer Relationship Management, ¿ya? Entonces, de igual manera, ¿qué es lo que hace? Dice, automatiza todas las funciones relativas al contacto con los clientes. ¿Ya? También tenemos el SCM o Supply Chain Management, ¿ya? Aquí, de igual manera, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que queremos? Integra, dice, los diferentes procesos relativos a proveedores de servicios, ¿ya? Algo muy específico, ¿ya? Y tenemos los SIC, pero no los SIC, los que nosotros conocemos, que es los sistemas de información geográfica, sino sistemas de información gerenciales, ¿ya? Que estos precisamente ¿cuál es el objetivo? Y que de ley que debe tener también algo de esto de geográfico atrás. ¿Por qué? Porque lo que nos quiere, la idea de esto sí es apoyar, dice, a la toma de decisiones, ¿ya? Y actuar, dice, en los niveles estratégicos, operacionales y tácticos, ¿ya? ¿Y qué nos facilita? Precisamente, o sea, no se olviden, o sea, la idea de un software, en este caso que centralice la información, es dar en el momento oportuno y también poder manejar la cantidad de información que nosotros necesitamos dar, dependiendo, en este caso, del actor. ¿Ya? Entonces, claro, ustedes seguro que han manejado el SIG, o sea, el SIG es una maravilla, ¿no? Yo puedo resumir muchas cosas, un mapa o la información, ¿no es cierto?, que hay detrás en las hojas de Excel. Bueno, o sea, yo puedo hacer maravillas, ¿ya? Entonces, esa es la idea igual en sistemas de información gerenciales. Bien. Entonces, ¿cuál es la importancia en este caso de los SIG, no? Como ya vimos, es oportuno porque nos permite tomar a tiempo, dice, medidas correctivas y evitar cambios graves, ¿ya? Entonces, esta, digamos, sería una ventaja de tener la información centralizada, ¿no es cierto? Y con esas, ¿cómo se dice? Con todas esas, se me fue la palabra, o sea que yo puedo ver, ¿no es cierto?, como veíamos de la escala en tiempo real, ¿no es cierto?, con esa interfaz, dependiendo de la interfaz, ¿no es cierto?, nosotros podemos tomar efectivamente las mejores decisiones. Otra cosa, también la cantidad, que dependiendo del actor nosotros podemos hacer, ¿no es cierto?, mucho o poco, pero en definitiva nosotros podemos tener la suficiente información para tomar decisiones acertadas y oportunas. Otra cosa es la relevancia, ¿ya? Que aquí podemos precisamente al tener esta forma de gestionar la información, nosotros podemos ver, ¿no es cierto?, cuáles las tareas están relacionadas, quiénes son los responsables, bueno, y cuáles son los siguientes pasos a tomar, en fin, o sea, esa es la ventaja, ¿no es cierto?, de tener la información centralizada, ¿no es cierto?, y en un buen software que precisamente nos ayude, nos colabore, ¿ya? Bien, entonces. Pasando al último paso ya del proceso, de este que es precisamente, ¿no es cierto?, controlar, digamos, sí, monitorear en este caso el- los interesados. ¿Qué hacemos nosotros? Primero, como aquí se menciona, ¿no? Dice, este proceso de seguimiento del proyecto en general, de sus relaciones con los interesados y de las estrategias de ajuste de los planos de participación. Claro, aquí vamos a ver, bueno, qué funcionó, qué no funcionó, qué hay que mejorar, qué hay que cambiar, qué hay que eliminar de pronto, ¿ya?
Igual, entonces el objetivo aquí es, ¿no es cierto?, ajustar todas las estrategias y planes para los involucrados, ver oportunidades, ¿no es cierto?, o también las amenazas, ¿no es cierto?, para irnos preparando y mejorando, ¿ya? También esto nos ayuda a evitar las incertidumbres y minimizar los riesgos. O sea, imagínense en un proyecto que yo no sepa, por ejemplo, entre tantas cosas que pueden pasar, es si voy o no voy a tener el predio. Entonces, si no voy a, imagínense en el lugar donde voy a construir la obra o la hidroeléctrica o lo que sea, imagínense, o sea, si yo no tengo seguro eso, o sea, ¿cómo puedo seguir avanzando yo en mis estudios, ¿no? Entonces, claro, el controlar la participación y el saber cómo están funcionando las cosas, el ver cómo he ido gestionando, me permite, ¿no es cierto?, disminuir precisamente todas esas dudas en el camino y como dice, iluminando, ¿ya? Otra cosa, dice, la principal ventaja de este proceso, ya hablando de controlar, en este caso, la participación de los actores, es que va a aumentar, dice, va a mantener o aumentar la eficiencia y eficacia de las actividades de dicha participación, ¿ya? A medida que el proyecto evoluciona y cambia el entorno, claro, porque yo ya sé cómo tengo que tratar, qué es lo que, dónde tengo que ajustar, dónde tengo que limitarme, en fin, todo ese tipo de cosas. Entonces, resumiendo esto, este tema de los interesados, ¿no es cierto? Para las empresas es fundamental, dice, tener bien establecidos los stakeholders, ¿ya? Y además, dice, considerarlos en su justa medida, ¿ya? Entonces no queremos darles, ¿no es cierto?, una fuerza enorme a de pronto un grupo que no, no me aporta, ¿ya? Entonces ya espero que eso quede claro, ¿no? Tenemos que seccionarlo y de acuerdo, ¿no es cierto?, a su lugar, darle la atención debida, ¿no? Como aquí se menciona, público objetivo, ¿ya? Otra cosa, dice, la organización debe dirigirse a cada uno de ellos de una manera particular. Esto no lo vamos a hacer con información en masa, a todos, no, no. Esto hay que hacerlo de una manera, ¿no es cierto?, particular y comunicando, como aquí dice, un mensaje acorde a las necesidades, ¿ya? Acorde, ¿ya? Otra cosa, dice, se debe conocer su creación, sus características y su relevancia en el mercado. Claro, en este caso de los actores, ¿ya? Otra cosa, dice, hay que comprender y satisfacer las necesidades de cada uno de los actores. Y no se olviden que son internos y externos, ¿ya? Entonces, para que no vayan a de pronto a olvidarse, ¿no? De que internamente nosotros tenemos que también dar cuentas dentro de nuestra empresa. Entonces, ese es nuestro, también es un stakeholder, ¿ya? Bien, entonces, aquí vamos a hablar de un caso real, ¿no? Y vamos a seguir un poquito con el Coca-Cola Sinclair, ¿ya? Ya que es o sea, es el caso insignia, ¿no?, que tenemos en nuestro país, porque no puedo llamarle de otra manera, ¿no? Justamente esto fue en este año, en julio de este año salió esta noticia, que dice, el acuerdo con Power China, dice, por Coca-Cola requiere información clara y completa, ¿ya? ¿Qué dice? O qué decía la noticia, ¿no? Y que me llamó la atención y que por eso la puse aquí, ¿no? Problemas y controversias. Primero, ojo, dice, las comunidades locales y pueblos indígenas. Dice, falta de consulta previa. Imagínense, las comunidades quichua, dice, y shuar de la zona no fueron adecuadamente informadas ni consultadas, a pesar de que el proyecto afectaba a sus territorios y fuentes de agua. Gravísimo, ¿no? Bien, otra cosa, impactos ambientales. Obviamente hubo cambios en el caudal del río, ¿no es cierto? Alteración de los ecosistemas, afectación de la flora y fauna, ¿no? Ya, pero que obviamente no se dijo mucho, ¿no? Percepción de imposición, ¿ya? Y que esto también está mal. ¿Por qué? Porque dice que muchos líderes comunitarios denunciaron que sus voces no fueron escuchadas, lo que generó tensiones sociales, ¿ya? Entonces, claro, qué triste oír este tipo de noticias, ¿no? O sea, imagínense, o sea, es como que vinieran a nuestra casa, ¿no? Hacen lo que quieran y que ni siquiera nos tomen en cuenta lo que opinamos. O sea, muy triste, ¿no? Bien, otra cosa, el gobierno nacional y local, ¿qué pasó? Dice, el gobierno central, dice, lideró el proyecto con un enfoque tecnocrático. ¿Qué quiere decir tecnocrático? A ver, ¿quién quiere compartir? ¿Qué entendemos por tecnocrático? A ver, no sé si está ahí David. Quiere decir que importa más la tecnología y ese tipo de cosas que el resto de situaciones. Ya, muy bien, gracias. Exacto, correcto. O sea, quiere decir que nosotros le ponemos a la técnica, ¿no es cierto?, que nos gobierne. No sé qué opinan ustedes.
¿Será que la técnica nos debe gobernar? O sea, porque sí, algunos sí efectivamente los gobiernan. Pero ¿ustedes creen que debe ser la técnica la que gobierne al ser humano? Yo creo que no, tiene que ser una especie de que tienen que ser muchas cosas que se pongan todas en un poco de prioridad en unas y en otras, pero todos tienen que estar en un conjunto. Se tiene que dar acción a todos los involucrados, porque si no se obtienen proyectos que salen mal, como en este caso el Coca-Cola. Ya, ya, muy bien. Entonces, claro, sí, tienes razón, ¿no es cierto? Entonces, ojo, o sea, el gobierno cree que porque iba a poner una hidroeléctrica, ¿no es cierto? Ahí, y ya, y con la hidroeléctrica, o sea, se nos iban a resolver todos los problemas que tenemos en el país, ¿ya? Ambientales, sociales, económicos, todo. O sea, creer que, o sea, ojo, creer que una hidroeléctrica va a solucionar el problema, no, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ah, como aquí se menciona, dice, el gobierno dice no lideró el proyecto, o más bien lo lideró con este enfoque, dice, sin articular efectivamente con autoridades locales. ¿Y eso en qué resultó? Dice, en fricciones políticas, ¿ya? Fricciones políticas. Lastimosamente en esa cuenca, pues no hay así grupos muy poderosos, ¿no? O grupos que se impongan muy fuertemente, ¿no? Entonces, claro, aquí ganó, ¿no es cierto? Diciendo, sí, pues este proyecto nos va a sacar de la pobreza o del subdesarrollo, o esa fue la idea, ¿no? Pero como vemos, no es así, no es así. Lo interesante, lo bueno, lo recomendable hubiera sido que todos estuviéramos involucrados y que todos apoyemos, ¿no es cierto?, desde nuestra visión. Bien, otra cosa. Dice, las autoridades locales, dice, a veces fueron instrumentalizadas, dice, y no participaron realmente en la toma de decisiones. O sea, ¿qué quiere decir? O sea, que las comunidades, digamos, sí, las autoridades, ¿no es cierto?, en este caso allá en sitio, ¿no es cierto?, fueron utilizadas como instrumento para lograr los objetivos, los grandes objetivos que ellos tenían en mente, ¿no? O por lo menos desde su visión tecnocrática, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero no fueron realmente sustantivas, o sea, no fungieron como, sí, o sea, aquí estamos y nosotros pensamos de esto, ¿ya? Y por ende, al no ser, ¿no es cierto?, tomados de manera sustantiva, ¿qué pasó? Las decisiones fueron, obviamente, totalmente desbalanceadas, ¿no? ¿Ya? Otro problema y controversia con respecto a a este proyecto. Dice, la empresa contratista, en este caso Sino Hidro, ¿qué dice? Problemas en la calidad que ya hemos visto, ¿no? Y esto también el sábado, igual David nos compartió y fue esto todavía más intenso, ¿no? Bien, otra cosa, dice, la falta de transparencia, dice, y la poca disposición para rendir cuentas ante medios y comunidad. Y claro, así se vio, ¿no? Ellos hicieron a puerta cerrada, ¿no es cierto? Todo el trabajo hicieron a puerta cerrada. Y ese también fue un problema, o sea, no hubo, y claro, de aquí viene la fiscalización pobre, claro, porque, claro, ¿quién iba a opinar? Pues entonces. Bien. Otra cosa, y que también aquí valga la importancia, digamos, la oportunidad, ¿no? Los académicos y las organizaciones ambientales, ¿qué pasó con ellos? Denunciaron. O sea, por ejemplo, hubieron muchos técnicos, ¿ya? Inclusive algunos con muchos años de experiencia, que denunciaron riesgos tanto geológicos como ecológicos, pero a nadie se le escuchó, a nadie, ¿no? Fueron prácticamente invisibilizados durante la planificación. Claro, porque ¿dónde estuvieron? Yo, por lo menos yo no recuerdo que alguien le haya dicho, sí, vea, va a pasar esto, chuta, hasta el riesgo de que desaparezca la cascada, bueno. Porque, o sea, para esto hay que entender toda, ¿no es cierto?, la naturaleza del río, que era un río con alto sedimento. Si yo le corto, le paro el sedimento en esta cuenca tan frágil, ¿no es cierto? Aguas abajo, el río otra vez me va a reclamar el sedimento. Bueno, muchas cosas, ¿no? O sea, ¿a quién se le oyó decir esto? ¿Ya? Entonces, en el caso, como aquí se menciona, en el caso del colapso de la cascada San Rafael, ¿ya? Generó preocupación por la falta de estudios hidrogeomorfológicos suficientes antes de ejecutar el proyecto, que también ya lo vi. O sea, no hubo esa información, ¿ya? ¿Y qué pasó con el público general y ciudadanía? Dice, las promesas de energía barata y limpia no se cumplieron. Así es, pues. Y estamos ya con la amenaza de que cualquier rato nos suben, ¿no? Una, o que nos suben la tarifa de la luz, o que vamos a tener apagones. O sea, vivimos ya en esa zozobra, al menos desde el año anterior. O sea, vivimos en esa zozobra que no sabemos qué va a pasar. Otra cosa, nosotros actualmente, dice, estamos pagando una deuda millonaria a China por un proyecto.
que ustedes mismos lo han analizado, súper cuestionado, que como es afectando, dice, el debate político y la opinión pública. O sea, se han dicho muchas cosas, ¿ya? Entonces, ojo con lo que estamos teniendo. Entonces, ¿cuáles las consecuencias por una mala gestión de interesados? ¿Qué podemos decir? Primero, que ha habido una pérdida de legitimidad del proyecto ante la ciudadanía. Hay impactos sociales y ecológicos duraderos, o sea, que ya nadie los va a poder cambiar ni retroceder. Hay una judicialización de algunos procesos por corrupción y negligencia, ya, esto es gravísimo. Hay conflicto entre actores estatales, comunidades y empresas, ya, y que sigue habiendo, o sea, y el proyecto dice debería, o sea, o debió más bien dicho, ser un símbolo de soberanía energética, pero sin embargo ha terminado siendo un ejemplo de dependencia financiera, de descoordinación y falta de gobernanza participativa. Entonces, claro, este es un ejemplo precisamente de todo lo que no se debe hacer, todo lo que no se debe hacer. Y más que todo de cómo tratar pues a los interesados, a todos, y en este caso todos los ecuatorianos, ¿ya? ¿Qué pasó aquí? De acuerdo a esta noticia, era que les digo, es del comercio. ¿Qué nos dice? Dice, la falta de información, dice, es preocupante. No hay información. Dice, la central fue construida por Sinohydro, cuya sede es la empresa Power China, dice, y sufre problemas de construcción, bueno, que ya vimos fisuras que ha impedido que SELEC la reciba oficialmente. Entonces, la pregunta que siempre ha quedado es, ¿cómo se manejarán los reclamos pendientes? ¿Este nuevo contrato influirá en los procesos técnicos o legales abiertos? ¿El mantenimiento podría eventualmente convertirse en una forma de asumir responsabilidades y reconocerlas? Son las preguntas que plantea en este caso este artículo, ¿no? Pero ¿qué dice? Y que me llamó la atención y por eso lo puse en esta clase, porque dice, la ciudadanía, dice, tiene el derecho de conocer cómo se protegerán los intereses del país en una inversión que superó los 3.000 millones de dólares, especialmente cuando el país sigue enfrentando amenazas estructurales, como es la erosión regresiva del río Coca, que pone en riesgo no solo la central, sino también la seguridad energética nacional. ¿Ya? ¿Qué pasa? Dice que el acuerdo ahora con Power China, dice, puede ser una oportunidad técnica válida si se lo maneja con rigurosidad y supervisión, pero sin información completa, ojo, no existe esa información completa. ¿Qué pasa? Dice, el contrato corre el riesgo de alimentar dudas legítimas sobre posibles conflictos de intereses o renuncias implícitas a futuras demandas. Entonces, es remarcado, dice, el gobierno debe informar con precisión y en detalle lo acordado. Coca-Cola Sinclair dice, es una obra emblemática y problemática. Hasta en verso ha salido esto. Y todo lo que ocurra, dice, con su gestión debe ser público. La transparencia no es una concesión, dice, es una obligación con el país. Yo creo que ya, o sea, esto ya solito, creo que cualquier explicación, ¿no es cierto?, que necesitemos. Bien, entonces, para terminar, escogí esta partecita o este pensamiento del libro El arte de la guerra de Sun Tzu, que es famosísimo, ¿no? Les encanta leer este tipo de libros, pero me gustó esta parte porque dice, verás, dice, si conoces, dice, a los demás y te conoces a ti mismo, ni en 100 batallas correrás el riesgo o peligro. Pero si no conoces a los demás, pero te conoces a ti mismo, perderás una batalla y ganarás otra. Y si no conoces a los demás, ni te conoces a ti mismo, correrás en peligro en cada batalla. No sé, yo creo, ahí les dejo el pensamiento eh, que nos deja, creo que, grandes lecciones.